un libro que está a punto ya de salir a la venta en las librerías y que nos interesa muchísimo difundir en esta mañana de Sintonía Educar, que se denomina Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones. Se trata de un proyecto colectivo, una compilación de Mariana Caballero y de Eduardo Mancini, con un equipo que trabajó especialmente para hacer esta obra, que es un carácter realmente creativo y de una significación inédita, cuya editorial se llama Centro Cultural de la Toma y la Asociación Civil Inconsciente Colectivo. ¿Y de qué se trata este material? Que reúne más de 90 autores y autoras y 150 historias escritas en 2 tomos de casi 800 páginas. El propósito es presentar las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional, desde la colonia hasta la actualidad. Y estos 90 autores y autoras que realizaron este escrito tan importante y tan interesante del que vamos a hablar, fue compilado por Mariana Caballero, que es maestra de grado en Escuelas Públicas de Rosario, licenciada en Ciencias de la Educación, dicta clases en profesorados de Rosario y es secretaria de nivel superior en la comisión directiva de ANSAFE, el gremio docente de dicha provincia. Otro de los compiladores es Eduardo Mancini, maestro de música y profesor de portugués en escuelas primarias y secundarias de Rosario y editor del Centro Cultural de la Toma de Rosario, con quien vamos a hablar hoy aquí en Sintonía Educar. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Saludos a todos, yo estoy muy bien. Contanos un poquito, Eduardo, ¿cómo y cuándo surge la idea de escribir este libro? Surgió hace un poquito más de un año, primero como una idea que se empezó a hablar en casa. Yo soy, además de lo profesional, soy muy aficionado a la historia, a leer historia, en algunos momentos también publiqué algunas cosas. Y vivo en una casa donde el tema de la educación está muy presente porque yo soy maestro de música y de portugués hace 29 años, mi compañera es maestra de grado y mi hijo está en el último año de Ciencias de la Educación. Esto hace que el tema de la educación haya estado siempre presente en casa, en todas sus variantes, en todas sus problemáticas. Y también todo eso, todos esos años, digamos, también tuvimos un acompañamiento de la actividad sindical en Rosario, del gremio ANSAFE, y teníamos conocimiento de muchas compañeras muy valiosas, tanto en el ámbito de la lucha sindical como en el ámbito de la formación pedagógica. Entonces surgió como un pequeño proyecto de hacer un libro de historias de maestras, invitando a gente conocida. Pero rápidamente adquirió una dinámica propia, se fue armando una red de autores y fuimos dándole un carácter cada vez más completo. O sea, ya en determinado momento nos propusimos que cubriera cabalmente todo el territorio del país y todas las épocas históricas del magisterio. Y entonces ampliamos la convocatoria a autores de otras provincias, en general especializados en los temas que iban a desarrollar, y llegamos hasta acá, en que estamos esperando la llamada del imprentero entre hoy y mañana para ir a retirar el libro. ¿Y por qué este título, Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones? Nosotros nos propusimos un libro con 2 aspectos. En un sentido, se puede decir que es casi enciclopédico. Hasta donde nosotros sabemos, no hay un material tan vasto de una colección de casos de maestras y de biografías de tan alto número. Por supuesto, hay trabajos maravillosos de un montón de autores, pero generalmente se limitan a un grupo más reducido. Entonces, eso sería Maestras Argentinas. Y entre mandatos y transgresiones, porque le pedimos a todos los autores, y creo que se cumplió muy bien, que no fuera una mera biografía anecdótica, sino que se tratara de investigar qué problemática había en el momento de cada maestra, y en su lugar, en su espacio, por qué se preocupó esa maestra y cómo lo afrontó. Entonces eso nos lleva a historias de muy diverso tipo, pero donde siempre está presente la cuestión que se nos presenta todos los días en la tarea, en el aula, que es
entre acatar todos los mandatos que llegan de arriba, lógicamente porque es una institución estatal, con lo que a veces estamos de acuerdo y a veces no, en muy diversos aspectos. Entonces siempre se plantea la cuestión de obedecer o plantear la disidencia e intentar una salida creativa. Así que por eso es estar entre el mandato y la transgresión. Y hay maestras que optaron más para un lado, más para el otro, o que fueron y vinieron. De eso se trata un poco cada historia. Soy Marina Tutor. Con Adriana Barrionuevo escribimos el capítulo Volver a nombrar la rebelión de los pintorcitos, la experiencia de maestras guerreras. Una historia de lucha de las jardineras cordobesas al calor de las políticas neoliberales de los 90. La educación inicial en este libro está presente a través de los relatos de vida y luchas de mujeres apasionadas y obstinadas, que entrelazan la ternura con la enseñanza. Juana Manso, Rosario Vera, Eve Duprat son algunas de ellas. Aparece aquí la educación inicial con todo su potencial, como oportunidad de constituirse en lugar de enseñanza y cobijo, porque puede y fundamentalmente debe distribuir los bienes simbólicos de la cultura, que a la vez que humanizan, incluyen, construyendo horizontes de un mundo más justo en el que quepan todos los mundos. La educación inicial ha sido la última en ser reconocida dentro del sistema educativo argentino. Es el resultado de profundas luchas políticas y pedagógicas para conquistar su identidad. Vivimos en contextos de profundas desigualdades. También atravesamos nuevas crisis de los sistemas educativos y de las miradas de la educación de la primera infancia. Esto nos exige a sus educadores superar ciertas representaciones sociales infantilizadas de nuestro rol y de nuestro nivel, para continuar fortaleciendo la construcción de otras identidades en relación al oficio de enseñar a los más pequeños. La expansión del nivel inicial para que todos los niños y niñas tengan lugar sigue siendo una deuda de nuestra sociedad y del Estado. Deuda con la primera infancia, con los recién llegados y fundamentalmente con los que están por venir. Conocer estas historias puede ser un buen aporte para seguir pensando la educación inicial en un compromiso profundo con la concreción del derecho social a la educación desde la cuna. Bien. Bueno, mira, estaba leyendo un poco la contratapa del libro y sacando algunas temáticas que me interesaba charlar un poquito con vos y que muestra este tema del mandato y de la transgresión, ¿no? Entonces, en un fragmento dice: se verá desfilar por estas páginas maestras obedientes, reproductoras del mandato homogeneizador del normalismo, que se sintieron cómodas en su rol de apóstoles asumiendo una misión civilizatoria contra la presunta barbarie, actuando en algún caso como maestras gendarmes. Otras afirmaron su independencia y eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, buscaron en la filosofía o la psicología herramientas para mejorar la acción pedagógica. En este fragmento me parece que se puede ver claramente esta diferenciación entre lo que decía recién de mandatos y transgresiones entre las maestras, de las que ustedes hablan en el libro, ¿no? Exactamente. Y te podría agregar que también tuvimos, y fue muy compartido entre los autores, un enfoque de no ser maniqueo, no estar, al abordar un personaje, no buscar todo lo bueno ni todo lo malo. Te lo digo, por ejemplo, en relación, ahí mencionamos al normalismo, y nosotros hacemos una crítica al normalismo en varios capítulos del libro, pero no es una crítica negadora de todo. O sea, el normalismo también, y toda esa etapa, con Sarmiento, con Juana Manso, y con un montón de pioneras de la educación, tuvo aspectos inmensamente positivos, entre ellos la conquista de la ley 420, que hay muchos aspectos positivos, el aumento en el nivel de alfabetización, etcétera. Pero, por ejemplo, en esta época también estuvo teñida la educación por criterios muy autoritarios,
muy centrados en los mandatos que llegaban desde arriba, y también con una cuestión que no es de la educación, sino de toda la política de la época, de mucho racismo. O sea, veníamos de unas décadas atrás la pelea contra los pueblos originarios, la ganó el Estado Nacional. Un poco antes habíamos tenido la esclavitud, y bueno, todos los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos fueron un poco marginados, o bastante marginados, del sistema educativo. Entonces, siempre buscamos ser lo más equilibrado que uno puede llegar a ser en el tratamiento de esos temas. Perfecto. Pero sí, van surgiendo siempre los mandatos y las transgresiones, es una recurrencia. Otro de los aspectos que refiere el libro es aquellas maestras que fueron innovadoras en algún aspecto de la enseñanza y la implementación de nuevas propuestas que bregaron por la inclusión, crearon escuelas populares, ensayaron en experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas, barriadas pobres y en contextos de encierro, fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Otro de los aspectos que ustedes trabajan también en este maravilloso libro, ¿no? Sí, claro, porque como yo te hacía referencia a la ley 1420 que establece la obligatoriedad, pero eso es en el papel, llevarlo a la realidad, garantizar que todos los niños tuvieran el acceso a la educación, inclusive las maestras que tuvieran el acceso al oficio. No fue una cosa sencilla, llevó mucha pelea, muchas luchas, muchas gestiones, mucho tiempo invertido, y eso fue así desde el principio del siglo, donde hay muchos capítulos dedicados a mujeres del socialismo, del anarquismo, o independientes, como el caso de la maestra Juana Blanco de acá de Rosario, y llega hasta el último momento, porque entre los últimos capítulos hay, por ejemplo, uno que habla de la primer maestra gitana, Natalí, que es un caso muy interesante porque es un pueblo marginado por la sociedad criolla, pero a la vez automarginado. O sea, en la propia comunidad gitana hay mucha resistencia a integrarse al país, a la nación, y a mandar a sus chicos a la escuela. Entonces, está el caso de esta chica, Natalí Georgievich, que es la primera maestra de la comunidad gitana recibida y dando clases en el país. Y también está prácticamente cerrando el libro, que el año pasado fue una noticia muy esperanzadora, que es que se graduaron las primeras 7 alumnas en el profesorado Dora Costa de la Villa 31, de Retiro. Sí. O sea, un ámbito donde no había profesorados y no había formación docente para la propia comunidad, y bueno, es un gran avance. Claro. Entonces el tema de la inclusión sí es muy importante. Y el otro tema es que el libro tiene un aspecto que tiene que ver con la condición de género de las maestras que se expresan en estos textos, ¿no? Algunas que se ciñeron, como dice acá, al modelo patriarcal establecido, y otras que, bueno, que se transformaron, que fueron periodistas, literatas, universitarias, viajeras, parlamentarias. Que también me parece que es un logro muy importante de muchas de ellas, ¿no? Por supuesto. Algunas compañeras dicen que es un libro feminista, y en algún sentido lo es, pero tiene que ver con una cuestión objetiva del magisterio. Mirá, el libro arranca, el primer capítulo que habla de la época de la colonia, estaba prohibido por un mandato religioso que la mujer se hiciera cargo de enseñar. O sea, solamente la madre podía enseñar a sus hijos, pero no en un ámbito público. Claro. Y se fueron abriendo los primeros espacios de docencia, digamos, justamente con monjas y con beatas que tomaron a su cargo la educación de las huérfanas. Como las huérfanas no tenían la figura de la madre para ser la educadora, asumieron ese papel. Por un proceso muy lento de ir ganando espacio para ese reconocimiento de esa tarea, siguió después con la independencia y bueno, eclosiona en la época de Sarmiento, de Juana Manso, del normalismo, donde se impone la feminización de la docencia. Sobre todo la docencia primaria e inicial. Claro. Al llegar a este punto, el magisterio se transforma en el gremio femenino por excelencia. Sí. Entonces, en una sociedad que seguía siendo, y en algunos aspectos sigue siendo hoy, patriarcal en muchos de sus ordenamientos. Entonces, de ahí en adelante aparece constantemente la cuestión de género
el magisterio, la predominancia femenina y la serie de trabas contra las que se tiene que ir imponiendo, abriendo las puertas al magisterio primero, a la universidad, a los cargos directivos, porque al principio había miles de maestras, pero no llegaban a supervisoras, ni a ministra de Educación. O sea, fue un largo, como decía una propaganda, fue un largo camino recorrido. Soy Karina Trevisono y participé de este libro escribiendo algunos capítulos. Maestras Argentinas se puede leer desde una perspectiva de género porque narra las historias de las mujeres maestras. Entonces es también una historia del feminismo, un feminismo que muchas llevaron como bandera dentro de los distintos partidos políticos y otras ejercieron desde la praxis, sin reconocerse como feministas, pero oponiéndose desde las escuelas a los poderes opresivos contra las mujeres y contra todo otro. Muchas pelearon por la educación de sus pares, mujeres, y sus derechos civiles, porque reconocían las relaciones de opresión en la sociedad y pensaron en una educación justa, igualitaria, pública, laica, gratuita y mixta. Aparecen también las historias de maestras que lucharon desde otros lugares, como el periodismo, la política partidaria, la escritura, la investigación. Hay mujeres maestras que le disputaron y aún disputan a los varones el territorio del sindicalismo, desde las primeras huelgas de principio del siglo XX, donde empezaron a construir una identidad trabajadora y fueron asumiendo a la protesta como una acción no sexista. Aparecen también maestras que pugnaron por la liberación sexual y también las perseguidas, desaparecidas y las víctimas de las condiciones laborales del neoliberalismo y de la violencia de género. Mujeres maestras que fueron pioneras en la educación sexual integral y otras que proponen una escuela desde la pedagogía queer. Entre mandatos y transgresiones decimos porque aparecen los posicionamientos de las maestras frente al heteropatriarcado, sus rupturas, pero también sus sumisiones. Este libro es una mirada crítica del pasado y del presente que nos permite a las maestras leernos en una historia ligada por la lucha y también interpelarnos como mujeres. Mira, me interesa destacar un par de cosas, ¿no? Por un lado, el trabajo colectivo impresionante y la participación activa de maestros, de profesores, profesoras, licenciados en ciencias, que han escrito recuperando y poniendo nuevamente en valor la historia de la educación argentina, ¿no? Es decir, en el campo de la educación es disputa siempre presente. Y creo que se entiende que son muchos los y las protagonistas que deben ser visibilizados aún para comprender la larga trayectoria que tenemos en materia educativa en la Argentina. ¿Qué pensás acerca de esto? Porque así como nosotros y nosotras quienes hacemos este programa de Sintonía Educar, hace 10 años ya intentamos dar la palabra a aquellos actores de la educación que están ocultos, ¿no? Pero que trabajan intensamente y que se preocupan mucho por la comunidad educativa, por nuestros pibes y pibas, por nuestros jóvenes. Creo que este libro también permite dar la palabra justamente a muchísimos de ellos y de ellas. ¿Qué opinas? Es verdad, eso fue surgiendo como una necesidad y encontró una respuesta muy buena entre las compañeras maestras. El libro tiene una preponderancia de maestras y profesoras o pedagogas y un porcentaje menor de historiadores y periodistas. Periodistas que en general se han dedicado a la educación como tema en sus medios. Y lo de las maestras, yo creo que sí, que hay en cierto sentido rescatar una tradición, porque hubo una época que las maestras se escribían más. Te puedo nombrar a Herminia Rumana, que todas la conocen, o a Marta Zamatán, de acá de la provincia de Santa Fe, que cada una tiene su capítulo en el libro, donde por lo menos muchas maestras, no digo todas, pero muchas maestras llevaban al papel sus experiencias y sus reflexiones sobre los problemas que tenía la educación. Y creo que eso sería muy bueno rescatarlo, y el libro va un poquito en esa dirección. Inclusive tenemos una página de Facebook donde todos los que entran, en su gran mayoría maestras, se pueden manifestar y van surgiendo nuevas ideas y nuevos proyectos. Hay mucha gente que está hablando de
hacer otro tipo de trabajo rescatando, por ejemplo, experiencias concretas. Vos no sé si nombraste a Nora Lismayer, que es una de las autoras del libro, es una compañera ya jubilada y tiene una vastísima experiencia, fue una de las fundadoras del sindicato de José, trabajó en el nivel inicial, tiene un dominio de los temas pedagógicos muy grande. Esa gente tiene que escribir para que nos llegue a todos los maestros, porque es una herramienta para la reflexión y después para la acción. Así es, y para ir cerrando, estamos hablando con Eduardo Mancini, que está allí en Santa Fe, y quería decir también algo que me parece muy, muy importante. Creo que este es un material de estudio importantísimo y debería convertirse en un material de estudio importantísimo para nuestros docentes, para nuestros institutos de formación docente, para las carreras universitarias como Ciencias de la Educación y otras dedicadas al tema, y también para quienes estén interesados en conocer y apropiarse de estas historias pedagógicas que nos dan una identidad educativa propia, ¿no? Que es reconocida en toda América Latina, y que por otra parte las luchas de las docentes y los docentes a lo largo de toda esta historia que viene desde la colonia hasta hoy, que ustedes han escrito también, no es algo que nos ha sido dado a los docentes, sino que ha habido un proceso intenso de sindicalización por un lado y por otro lado de luchas individuales y colectivas que nos permiten llegar al estado de la docencia en el que estamos hoy. Me parece a mí que esto es un tema muy importante que ustedes también rescatan en este material que han escrito, ¿no? Exacto. Y lo que vos decís es una ambición nuestra llegar a los profesorados, y te podría decir que en Rosario hay muy buenas perspectivas de eso, porque ya se fue estableciendo relación con distintos profesorados y profesoras que nos dieron esa opinión de que va a poder ser trabajado este material. Te cuento que este es un proyecto que surgió desde abajo, claro, entre trabajadores que vivimos de nuestro sueldo, y pudimos encargar una edición limitada. O sea, hicimos lo que estábamos en condiciones de hacer. Nosotros estamos totalmente abiertos que para el año que viene, si surgiera el interés de alguna instancia sindical, tecnológica, editorial, oficial, que quisiera retomar y publicar, digamos, la experiencia del libro, tenemos interés en hacerlo. O sea, el único interés del libro es que se difunda y que se lea. Bueno, Eduardo, mira, vamos a poner en nuestro Facebook dónde se puede conseguir el libro a partir de la semana que viene probablemente, y también todo lo que sea la promoción de este material, que nos parece fundamental para estas épocas, ¿no? Y además sacarlo en tiempo de pandemia me parece un logro impresionante. Yo los felicitamos muchísimo por este esfuerzo enorme de tanto reconocimiento también a nuestra historia de la educación, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho y los felicito también a ustedes, porque realmente estar tanto tiempo en el aire sosteniendo este tipo de programas y en última instancia es en beneficio de todos los educadores, la verdad que es una gran cosa. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Mancini, un saludo y un abrazo muy muy grande para todos los compañeros y compañeros, y a festejar por este nuevo libro. Muchas gracias.